¿Cómo van? Bueno, mira el que está a su lado, diga: hoy es día de bendición. Muy bien, dígale al del otro lado, dígale: te voy a invitar a almorzar. Dígale: pero palabra de Dios primero. Amén. Bueno, ¿y cuántos vienen por una palabra de Dios para sus vidas? Amén. Muy bien. Quiero que se coloque de pie y oremos al Señor por un momento. Dígale: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dígale: tú eres el más importante. Te damos el primer lugar, Espíritu Santo. Hoy, amado Señor Jesús, gracias por la cruz del Calvario. Gracias por regalarnos tu precioso Espíritu Santo. Y hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Hoy llénanos, llena este lugar, llena esta casa, llena este lugar con el soplo tuyo, el toque tuyo. Dígale: bienvenido, dígale: te amamos, Señor. Dile: Señor, tengo hambre de ti, mi corazón se dispone para ti. Hoy llénanos, hoy háblanos, hoy ministranos, hoy tómanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amado Jesús, hoy toma estos corazones, rompe cadenas, quebranta toda atadura. Dile: Señor, hoy vengo con un corazón abierto, dispuesto para ti. Lléname, Señor, háblame. Hoy sáname. Hoy trae liberación, trae libertad. Quita todo velo en mi entendimiento, que yo pueda conocerte más. Hoy presento, dile, mi casa, mis padres, presento mis hijos, presento mis generaciones, presento mi familia, mi cónyuge, Señor, delante de ti. Dígale: Señor, hoy declaro que están bajo el pacto de tu sangre preciosa. Y declaro que la sangre de Jesús los cubre, la sangre de Jesús les guarda. Por la sangre de Jesús, Señor, son rescatados, Señor. Están bajo el pacto de tu sangre, y tu sangre los protege, tu sangre los libra, tu sangre los levanta. Hoy diga fuerte, diga: por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Diga: por la sangre de Jesús he sido rescatado, apartado para Dios. Diga: estoy en la luz, habito en la luz por la sangre de Jesús. Diga: soy justificado. Diga: Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Diga: por la sangre de Jesús he sido perdonado, he sido apartado para Dios. Por la sangre de Jesús soy santificado. Diga: apartado para Dios. Diga: soy su tesoro, exclusivo de Dios. Diga: por la sangre de Jesús camino en la luz. Por la sangre de Jesús, diga: soy más que vencedor. Por la sangre de Jesús, diga: tengo comunión con mis hermanos. Por cuanto ando en la luz, diga: tengo esa comunión con el Señor. Gracias, Jesús, gracias por la cruz del Calvario. Diga: estoy lavado por la sangre de Jesús. Tengo la señal de la sangre y escrito está. Diga: por la sangre, diga: soy más que vencedor. He vencido por la sangre del Cordero. Y hoy doy el testimonio de lo que hace la sangre de Jesús. Aleluya. Levante sus manos y diga: Señor Jesús, diga: gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra jamás vuelve vacía. Y declaro hoy que esta palabra no me deja vacío. No salgo igual de este lugar, salgo lleno de tu presencia. Diga: soy buena tierra y esta palabra da fruto en mi corazón. Esta palabra me trae vida, me trae un nuevo aliento, me trae nuevas fuerzas. Diga: esta palabra me hace eficaz. Diga: y por esa eficacia, por la fe, diga, puedo enfrentar todos los desafíos que tengo por delante. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos de un grito de victoria. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien, tome su lugar, siéntese allí. Y el tema de hoy se llama Vida en 30 días. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Vida en 30 días. Cuando uno entra a veces en internet y a veces comienza a buscar, ejercicios o rutinas de ejercicio, uno encuentra como retos, ¿no? Y dice, reto de 30 días, abdomen plano en 30 días. ¿Cómo? ¿Cierto? Diga, fuera panza. ¿Cierto? Algunos colocan reto y salen así, retos de abdominales, retos, y como que muestran, ¿cierto? Como que esos retos. Y sencillamente, cuando usted comienza o si quiere hacerlo, como que al principio, no, ¿cierto? Al principio como que, ¿cómo? ¿Cierto? Como que no es como tan agradable, o como que uno mira los ejercicios y como que hasta ahí. Pero la verdad es que esas rutinas sí dan fruto, o sea, si es constante y constante, esos retos son reales. Yo tenía una prima, o tengo esa prima, pero hubo un tiempo que estuvo viviendo con nosotros y ella tenía en su habitación tenía un cuadrito así, decía rutina de ejercicios, y ella comenzó a tomar forma, ya comenzó, ya se veía como más derechita, se veía como diferente, comenzó a tener, se veía bonita, o sea, como una musculatura, quedó, o sea, un cuerpo, una figura bonita. Y yo me di cuenta, recordaba que era fruto de eso. Ella tenía sus pesitas ahí, pero ella era muy disciplinada en eso, muy disciplinada. Y pude ver que eso sí daba fruto, da fruto. Y de pronto uno hace algo y uno de pronto no ve como el fruto ahí mismo. Usted no lo ve a los 2 días o a los 3 días, pero si usted es constante, mi mamá decía, el cuerpo es agradecido. Y mi esposa dice que el cuerpo tiene memoria. Y yo creo que es algo cierto. El cuerpo tiene una memoria. El cuerpo es agradecido. Y el cuerpo recuerda mucho las cosas cuando ese ejercicio que usted va haciendo constante, el cuerpo comienza a moldearse de acuerdo a lo que usted es. El cuerpo es maravilloso. La Biblia dice que el cuerpo es maravilloso. El salmista dice, estoy maravillado de ver mi cuerpo. Porque cuando usted mira, note que el cuerpo, el ser humano dice, no le falta nada. Y usted lo puede adaptar a lo que sea, a la altura, ¿cierto? Al calor, lo adapta al frío, lo adapta a comer ciertas cosas. El cuerpo es impresionante, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que usted hace, note que el cuerpo comienza a moldearse, sea para bien o para mal. Note, el cuerpo es tan tremendo que si usted lo acostumbra a comer algo, ya algunos se vuelven adictos a cosas, no porque el cuerpo sea débil, es al revés, usted lo adaptó a eso. Y el cuerpo comienza, ¿cierto? Y eso comienza a dar un fruto, esas rutinas, esos ejercicios. Pueden ser rutinas de media hora, 40 minutos, 30, y eso comienza a marcar, a verse la diferencia en diferentes aspectos de su salud y de su vida. Y a nivel espiritual es igual. A nivel espiritual, de la misma manera, nuestro espíritu viene de Dios y tiene una necesidad de Dios, y cuando comenzamos a hacer los ejercicios del espíritu también, ¿cierto? El cuerpo, el espíritu también comienza a fortalecerse. Usted comienza a ver las cosas diferentes. Ya no las ve como tan difíciles, como tan imposibles. Usted comienza a ver las cosas con ojos de fe. Usted comienza a ver las cosas distintas. Comienza a ver a sus hijos, a su cónyuge, a las personas que le rodean de una manera de fe, de una manera diferente. Puede que muchas circunstancias sean las mismas, pero cuando uno se comienza a ejercitar en su corazón, también eso comienza a transformarse las cosas a su alrededor. Cuando uno está débil en el espíritu, a veces uno no escoge la fe, sino que en vez de escoger la fe, escoge la queja, y se comienza a quedar ahí como que en la imposibilidad. Pero en la medida en que usted comienza a ejercitar su espíritu, ya usted comienza a ver diferentes cosas y diferentes milagros. Y es importante esos retos que nos traen, que nos llevan a ser mejores, porque eso fortalece nuestro corazón. Y hay una de las cosas que fortalece nuestra vida en el espíritu, ¿y cuál es? El que estar conectados con el Señor. Y el adversario lo sabe. El adversario sabe que así como el cuerpo es agradecido y se comienzan a ver las cosas, ¿cierto?
Usted comienza a comer bien y hasta la celulitis se le va. Las mujeres dicen amén, pastor. ¿Cierto? Los hombres, gracias a Dios, no necesitamos de eso. No, pero notemos que el cuerpo comienza a ser agradecido cuando usted comienza a alimentarse. Lo mismo es el espíritu. En el área espiritual, el espíritu comienza a fortalecerse y el adversario sabe, escuchen, sabe el poder que hay cuando usted está conectado con el Señor. El adversario sabe y que buscará todos los medios para que usted corte su comunión con Dios. Eso es lo primero. Si usted está conectado en comunión con Dios, las cosas comienzan a ser diferentes. Usted comienza a ver victorias, primero pequeñas victorias, pero luego usted se va convirtiendo en una persona diferente, una persona distinta, de influencia. Y si usted persevera, Dios comienza a hablarle y comienza a tener sabiduría, comienza a tener como ese toque distintivo del Señor, esa unción que llama la palabra, pero es el fruto de la conexión con el Señor. El adversario lo sabe y buscará de todas las maneras desanimarle para que usted no ore. Siempre el adversario busca desdibujar las cosas buenas de Dios, y por eso cuando hablamos de conectarnos con Dios, pues definitivamente tenemos que ir a algo, es a la oración. La oración tiene un poder especial. La palabra dice en Mateo 21, versículo 22, dice: todo lo que pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. Tenemos una necesidad, note que dice: pídelo en oración y créelo, ¿cierto? Pero note que dice: tienes que orar. ¿Y qué busca el adversario? Que busca que usted no ore. Se menosprecia a veces la conexión con el Señor, ¿cierto? No, le pedí una consejería al pastor. ¿Y qué le dijo el pastor? No, que orara. ¿Sí, no? ¿Y qué hay que hacer? No, que orara. Como que no es tan importante esa palabra, como que no fuera valiosa. Pero note lo que dice la palabra. Hechos 4:31 dice: cuando oraron, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que vino un denuedo, note, fue transformada su lengua. ¿El denuedo qué es? Cuando usted habla la palabra como fluida, cuando usted no tiene que estar como pegado a un bosquejo, sino como que va, la palabra le fluyen las ideas, los ejemplos. Cuando usted como que viene una persona y usted le dice en 3 minutos lo que tiene que, eso es el denuedo del Señor. Dice: y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quién trae el denuedo? El Espíritu Santo. Y dice que cuando vino, dice que vino después de que hubieron orado. Después de que hubieron orado. Usted recordará también en Hechos capítulo 2 que después de que los apóstoles oraron de manera perseverante, vino el Espíritu Santo, fueron transformados. Pero todo fue fruto de ¿qué? De que determinaron una cosa: conectarse con Dios. El secreto de Jesús, ¿cuál era? ¿Por qué le pagaron a Judas? ¿Para qué le pagaron a Judas? Para que entregara a Jesús de noche, porque de día la gente no le iba a dejar coger. Toda la gente no iba a dejar coger a Jesús de día, porque estaban ahí. Pero de noche, ¿cierto? Tuvieron que pagarle a Judas, porque tampoco sabían dónde estaba de noche. ¿Dónde estaba? Para que él revelara que estaba en el Getsemaní, ¿cierto? Porque nadie sabía, solo los discípulos, ¿cierto? Sabían que él estaba siempre ¿en dónde? En ese lugar allí orando. Está buscando la palabra, está buscando el Señor, el aceite del Señor, ¿cierto? La unción del Señor. Y eso Jesús se le notaba. Veía milagros, ¿cierto? Tenía el discernimiento, le podía hablar a las personas con ese amor, con esa sabiduría, ¿cierto? Y ese era el secreto de Jesús. Y si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? La última palabra de Jesús, ¿cuál fue? La última, ¿cuál fue? ¿Cierto? En tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu, ¿cierto? ¿Usted cuál sería la palabra que usted le gustaría que su ser querido le dijera antes de fallecer? ¿Cierto? De pronto diría las palabras más importantes, ¿cierto? Usted que de pronto usted espera que en las últimas palabras: dime la clave de la tarjeta de débito, rápido. Cruel, ¿cierto? Tremendo. No. Pero no, hablando en serio, note que la última palabra que dijo Jesús, ¿cuál fue? En tus manos encomiendo ¿qué? Escuchen, mírenme acá. Si Jesús, que era el duro, el Hijo de Dios, lleno de unción,
¿cierto? Sanidades, milagros, o sea, no cometió pecado, necesitó encomendar su espíritu. ¿Será que nosotros debemos cuidar nuestro espíritu? Pues claro, hermano, más nosotros. ¿Me entiende? Más nosotros. No podemos descuidar nuestra área espiritual. A veces no descuidamos el cuerpo. De pronto comemos bien, de pronto una cosa, la otra, vamos al médico, que esto, que la pastilla, que lo uno. Pero el espíritu, no descuide su espíritu. Dice la palabra en Mateo 26:41, dice: velen y oren para que no entren, ¿en dónde? En tentación. Escuche eso. Cuando dejamos de orar, descuidamos el espíritu, la carne se fortalece y la carne quiere entrar en un terreno, ¿cierto? Podemos entrar y caer en la tentación. Todos vamos a ser tentados, todos. Hasta Jesús, dice la Biblia, que fue tentado ¿en qué? En todo. ¿En todo? Pastor, ¿Jesús fue tentado en robarle el beso a alguna mujer? ¿En todo? ¿Jesús fue tentado de pronto en tener una relación incorrecta? En todo. ¿Jesús fue tentado a contestarle mal a su madre María? En todo. Jesús fue tentado, dice la Biblia que en todo, según nuestra semejanza, fue tentado, y era hombre, pues fue tentado en todo. Pero dice que fue sin pecado. Pero note lo que dice la palabra. Dice, Jesús dijo: velen y oren. Note, de consejo les digo, si tengo éxito, ¿qué dijo Jesús? De consejo les digo que no van a entrar y caer en tentación si velan y ¿qué? Y oran, dice la palabra. Si están en oración, si están velando, si están orando. Notes, ¿y estar velando qué es? ¿Y estar velando qué es? ¿Estar qué? ¿Es estar cómo? Pilas, estar despierto. ¿Estar qué? ¿Cierto? Pilas. Dice, velen y oren para que no entren en ¿qué? En tentación. Dice, a la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué tiende a ser? Débil. La carne no quiere hacerlo. La carne no quiere hacerlo. Note, la carne quiere gobernar el espíritu. La carne quiere gobernar. La carne no quiere dejar. La carne le dice a uno dice, bueno, lo mismo. Incluso usted dice, voy a hacer ejercicio. La carne, ¿qué le dice? No. ¿Cierto? El espíritu le dice, ¿cierto? Ese churrasco tiene mucho gordo, no se come ese gordo. Pero la carne, ¿qué dice? Uy, no, pero es que esa grasa es tan rica, ¿cierto? La carne, ¿qué le dice? Mañana inicia el reto. Hoy no, mañana. Y lleva de mañana en mañana y ya llegó a los 40 y nada. ¿Me entiende? Note que la carne es débil, dice el Señor. Y dice el Señor, entonces fortalezcan su espíritu. ¿Cómo? Dice, velen y oren. Note, hay algo que le da vida a nuestro espíritu. ¿Cuál es? La oración. La oración es muy importante en el creyente. Y note que se menosprecia. Siempre se tiende a menospreciar la oración, ¿cierto? Recuerde lo que le dije. ¿Y qué le dijo el pastor? Que orara, imagínese. Que orara, eso ya lo sé, pero lo hace. Está orando sabiamente. Está buscando al Señor sabiamente, de verdad, de manera perseverante. Porque la oración puede transformar una ciudad. La oración puede transformar la iglesia. La oración puede empezar a transformar su vida. En la oración es de la manera en que Dios puede fluir a través de nosotros, llenarnos, y es a través de la oración. No hay otra manera en que Dios lo pueda hacer. Necesitamos orar. Dios hizo algo con Abraham. Y es que Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dios dijo, estoy cansado de esta ciudad. Y dice que Dios era misericordioso, y esperó, hasta que Dios dijo, ya no más. Pero dice la Biblia que Dios tiene un amigo. ¿Y a Dios llamó amigo a quién? ¿Y qué hacía Abraham? Dice que en todo momento y en todo lugar, ¿qué hacía Abraham? Un altar. ¿Qué hacía Abraham? Un altar. Y Abraham tiene un altar. Dice que llegó a tal lugar y un altar. Y llegó a tal lugar y un altar. Y buscaba al Señor. Señor, esta es la voluntad tuya. Y Abraham aprendió a depender de Dios tanto que la Biblia dice que Abraham se convirtió en amigo de Dios. Y note que Abraham no tenía un pastor que le dijera allí un cuaderno devocional, un tal cosa. No, Abraham tenía
una conciencia de Dios. Y eso fortaleció a Abraham. De tal manera que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice que Dios le dijo a Abraham: Abraham, te quiero contar una cosa. Y Abraham pudo ver en oración el juicio que venía a esa ciudad. Dice la Biblia que Abraham comienza a orar y le dice: Señor, si hay 50 justos en esa ciudad, ¿tú la destruirías? Tú que eres tan bueno, grande, misericordioso, por 50, ¿tú la destruirías? Note, la oración de intercesora. Y Dios, ¿qué le dijo a Abraham? ¿Sabes qué, Abraham? Está bien. Si hay 50, no destruyo la ciudad. Y Dios fue y miró, y que eran 50, no había. Y Abraham va y ora otra vez, le dice: Señor, 40. Y Dios escuchó a Abraham en oración. Y Dios le dijo: listo, por 40. Y dice que no habían 40. Luego 30, y no habían 30. Dígase 20, y tampoco 20. Y luego Abraham vuelve en oración y le dice: Señor, no te pongas enojado, perdóname ser como tan insistente, pero si hay 10 justos, ¿tú la destruirías? Imagínate tú, un juez justo, tan bueno que tú eres, ¿tú destruirías la ciudad solo con si hubieran 10? Dios dijo: listo, si hay 10 justos, no la destruyo. ¿Y habían 10? No habían 10. Note lo que hace la oración. La oración detenía el juicio. La oración hizo que Dios se detuviera. La oración transformó las circunstancias. Pero note, hasta Dios se esperó y dice que Dios buscó y no habían 10. Escuchen eso, no habían 10. ¿Qué hacen los justos? Escuchen, los justos preservan la tierra. Los justos somos somos la sal de la tierra. Los justos impedimos la corrupción. Dios, ¿dónde está? Y Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Y por qué no ha venido a destruir los malos? Porque hay justos. Porque estamos nosotros aún aquí. Y mientras que haya justos, Dios sigue esperando y dando oportunidad que todos los hombres se vuelvan a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta del poder? Y esa oración fue lo que preservó la familia. Finalmente Abraham no pudo salvar a todos, que era su corazón compasivo. Vino el juicio, porque Dios al fin y al cabo, ¿qué es? Justo y bueno y misericordioso. Pero la justicia los alcanzó la justicia. Vino el juicio, llegó el día del juicio. Y dice que solo se salvaron unos de la familia de Abraham, ¿cierto? Se salvó Lot y unos ahí de la familia. De resto no se pudieron salvar. Pero ¿quién igual preservó la vida de la familia? ¿Quién? La oración de Abraham. Esa oración intercesora, note, agresiva. Esa oración audaz. Note cómo cautivó a Dios: Señor, y si hay 50, y si hay 40, y si hay esto, y como que Dios dijo: bueno, está bien, listo Abraham, listo, yo me espero, hasta que Dios dijo: no, hermanito, ya, nada. Note el poder de la oración. Cuando una persona se desconecta de Dios, entra en la tentación. Pastor, ¿cómo le dicen a uno? Pastor, ¿cómo le dicen? ¿Cierto? Pastor, que quiero hablar con usted. Ayúdeme más, pero es que imagínese, es que no sé qué, y estábamos, ¿no? Ay. Pero ¿por qué falló? Porque entró en terreno incorrecto. Su espíritu estaba débil. Su espíritu dejó de conectarse con el Señor. Usted confía en sus fuerzas. Usted dijo: no le voy a fallar a mi esposa. Yo puedo, aleluya. Tú eres la única, mi chica dorada, mi chica águila eres tú. Y al final falló. Vea, mi amor, yo no vuelvo a tomar, vea. Y volvió y tomó. Porque usted puede hacer cosas en su carne, pero la carne se va a debilitar. Pedro, ¿qué le dijo a Jesús? Jesús, vea, esta partida infieles te negará, pero yo jamás te negaré, aleluya. Mi vida haré por ti hasta la muerte. Más duro diciéndolo, y ese mismo día lo negó. ¿Cuántas? 3. Y Dios le había advertido: Pedro, ven a orar. Ay, ¿cómo dijo Pedro? Pedro, vamos a la iglesia. Ay, ¿cómo dijo Pedro? ¿Cierto? Cántale un aplauso al Señor. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Un grito de victoria. Aleluya. Note que Pedro confió en sí mismo, ¿cierto? Como nosotros. Uno dice, ¿qué eso que me va a pasar a mí? ¿Eso que yo qué voy a hacer eso? Uy, es terrible esa gente que hace eso. Y termina uno enredado en lo mismo que criticó, en lo mismo que juzgó, que señaló a otros. ¿Por qué? Porque entró en el terreno de ¿qué? Del orgullo. Y entró en el terreno de creerse muy fuerte y al final ¿qué? Falló. Al final cedió porque su espíritu estaba débil. Y el adversario va a usar cualquier manera. Nos busca envolver con películas, con una distracción. Y no son cosas malas, ni las películas, ni las distracciones, ni ir al estadio, ni la ciclovía. Nada de esas cosas son malas. Todo es bueno, pero todo en exceso también nos puede sacar del propósito. Y por eso el adversario va a buscar cualquier cosa, hermano, para hacer que usted deje de orar, para hacer que usted sea parte del Señor, para hacer que usted deje de buscar esa palabra y hacerle creer, usted puede estar solo, usted es fuerte, usted no necesita ir a la iglesia. ¿Quién dijo que usted necesita ir a la iglesia, pastor? ¿Quién dijo que usted necesita ir a un pastor? ¿Quién dijo que usted necesita? El adversario nos habla de esa manera. Él no es con tapujos. El enemigo no es así, le habla a uno y uno cree que a veces no. El adversario usa personas, usa tu propia mente. El adversario cualquier cosa usa. Y fue lo que el Señor quiso, lo que el enemigo quiso usar. ¿Con quién? Con Daniel. Daniel, usted cuando lo lee en la palabra, Daniel fue un hombre intachable. Es de los hombres del Antiguo Testamento que uno lee, el profeta Daniel. De algunos hombres dice, bueno, por ejemplo, Sansón fue fuerte, pero tuvo su debilidad, ¿cierto? Como que moral, con las mujeres. David también. Dios no le ocultó a nadie el pecado, note. La Biblia, y no es que Dios quiera avergonzar a nadie, no. Dios los describió los hombres como eran, hombres normales, con luchas. Y siempre se muestra la bondad de Dios, la misericordia del Señor. Pero en cuanto a Daniel, usted lee la historia de Daniel y no se le encuentra tacha alguna. No se le encuentra como que uno diga, este man nunca falló, y este man siempre fue fuerte, y este man ¿qué le pasó? Y uno encuentra cuando lee Daniel, uno se da cuenta que Daniel dice la palabra que estaba en una tierra extranjera, imagínense. Llega a ese lugar y lo cambian el nombre, lo visten diferente, lo pintan, lo maquillan, llegó a Persia, porque dice la palabra pues que fueron los esclavizaron. Pero Daniel en ese lugar, dice la palabra que aunque estuvo en ese lugar, Daniel fue un hombre de gran influencia en el gobierno. Dice que hicieron un examen y Daniel fue encontrado más sabio que los astrólogos, más sabio, dice la palabra, que todos los brujos, hechiceros que tenía Nabucodonosor. Dice la palabra que Daniel, note, tenía el denuedo del Señor, tenía el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Daniel fue encontrado con un espíritu superior. Entonces había un problema en el reino y Daniel era el ministro, ese ministro consejero, y todo lo que decía Daniel era diferente a todos los demás. Todos decían, no, yo quiero leer los astros, yo tal cosa. Pero Daniel dijo, no, yo necesito de los astros, yo no necesito de un brujo, yo necesito de los riegos, yo no necesito de nada, ni de la pata de conejo, ni de dar las 7 vueltas, ni el calzoncillo amarillo que se usa en nuestra nación. Daniel dijo, yo creo en solo un Dios único y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que por Daniel tener esa convicción, note, no vendió sus principios. Pero Daniel, ¿por qué fue fuerte? Por su tenacidad. Había un secreto en Daniel. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Dice que Daniel oraba 3 veces al día, todos los días. Y ese era, Daniel tenía vida, porque Daniel, dice la palabra, que todos los días del mes, ¿qué hacía? Oraba. Es decir, todos los días del año, toda su vida, él oraba. Y aunque no, te lo llevaron a una tierra extranjera y le tocó servir a un jefe que no era un jefe pues así la maravilla, era un jefe pagano, tenía sus dioses, sus ídolos. Pero Daniel dijo, no me arrodillo, punto. Daniel dijo, yo le sirvo y le trabajo a usted, vea, mi trabajo es trabajar y yo le doy el mejor consejo y hago todo lo que quiera, pero en mi espíritu no se meta. Yo soy un hombre de Dios, voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy una persona que tiene un hogar de esta manera. O sea, Daniel fue un hombre de temple. Pero ¿quién le dio ese temple? El Espíritu Santo. Su secreto era ese. Daniel oraba, dice la palabra, que 3 veces al día.
mirando a Jerusalén, como buscando que la casa de Dios significa. No significa que miremos a Jerusalén, ¿dónde queda Jerusalén? Hacia la del norte, no, sino que él decía, es buscar la presencia de Dios, buscando la casa de Dios. Note, no orar por orar, sino orando, mirando a Jerusalén, buscando la casa de Dios. Y dice la palabra que Daniel, por eso, cuando le pedían un consejo, note, Daniel no tenía que gritar, despelucarse, ¿cómo cambio este hijo? ¿Y qué le voy a decir? Y lo voy a cantaletear así cuando llegue esto y le digo tal cosa. No, Daniel tenía el denuedo del Señor, el toque del Señor. Cuando tú oras, tú no necesitas gritar a tus hijos. Tú les dices la palabra correcta y Dios obrará en ellos. En tus empleados, tal vez a tu jefe, Dios te va a dar la palabra correcta. Dice la palabra que Daniel, por causa de eso, dice que fue encontrado tan inteligente y tan sabio que lo colocaron en lo principal del reino, ¿verdad? Pero Daniel, note, era esa piedra en el zapato porque estaba conectado con Dios. La palabra Daniel, ¿saben qué significa? Significa Dios es mi juez. ¿Qué significa? Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel, note que escuche, le cambiaron el nombre a Belsasar. ¿Saben qué significa Belsasar? Belsasar significa Baal ilumina al rey. Note, como que le dijeron, ese poder que tú tienes, eso viene de Baal, eso no es de tu Dios. Y le cambiaron el nombre. Baal sirve al rey, ilumina al rey. Pero note, le cambiaron el nombre, le cambiaron el idioma, porque él tuvo que aprender el idioma caldeo, olvidarse del hebreo. Daniel tenía que vestirse diferente, distinto. Pero una cosa tuvo Daniel: en el lugar donde estaba Daniel, Daniel nunca se apartó del Señor, nunca. ¿Y qué dice la palabra? Dice que como no encontraron cómo acusarle, porque dice que buscaron acusarle, dijeron, este man en el gobierno, un cristiano en el gobierno, no, este man no nos sirve en el gobierno, tenemos que quitárnoslo como sea, porque este man no nos deja hacer trampas, no nos deja hacer cosas incorrectas. Y dice la palabra que buscaron ocasión para hacer caer a Daniel, ¿cierto? Eso lo hacen hoy en día también, contratan un periodista, sacan unas fotos, dicen cosas, enredan, sacan un falso testimonio y ya lo enredan. Eso hacen hoy en política, no ha cambiado la historia, eso es desde hace, vean, 3000 años. Y dice que no encontraron nada de cómo enredar a Daniel, hasta que dice la palabra en Daniel capítulo 6, en el versículo 7, dice que dijeron, la única manera es que hagamos que Daniel se aparte de Dios. Si Daniel deja de buscar a Dios, facilito cae. Podemos hacer negocios incorrectos. Si Daniel cae, si Daniel se desconecta de Dios, le va a ser infiel a la esposa. Si Daniel se desconecta de Dios, va a robar. Si Daniel se desconecta de Dios, va a volver a sus andanzas. Pero note lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué dijeron? Daniel 6:7 dice, nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días, ¿cuántos días? 30. ¿Cuántos días? 30 días, sea arrojado en el foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea usted, su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, conforme a la ley de Media y de Persia, y no podrá ser revocado. Y el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró, subráyalo grande, el versículo 10, de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y se arrodilló y se puso a orar. ¿Qué se puso a hacer? A orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día, palabra de Dios, amén. Notemos esto. Dice que dijeron, la única manera es desconectar a Daniel. ¿Y qué dijeron? Vamos a hacer que este man, de una u otra manera, y note, usaron el poder del gobierno, usaron las leyes. ¿Para qué? Para sacarlo del propósito. Y sacaron un decreto en contra de él. Un decreto. Hoy en día es igual, sacan a veces leyes y le colocan lo que aquí en Colombia llaman como los micos, ¿no? Un miquillo, una frasecita en la ley que uno dice,
eso no hace daño. Pero esos decreticos, esas palabras a veces son de las que después de emitida la ley se pegan para hacer fraudes, para hacer cosas incorrectas, etc. Notemos hoy, ¿saben por qué el aborto es permitido en nuestra tierra, en nuestra nación? Porque en el código dice que la vida de un niño está desde que le cortan el cordón umbilical. Y colocaron esa frase. ¿Cómo? Y usted lee esa frase y usted dice, ay no, pues sí, la vida, sí, amén, yo voto, aprobado, sí, quedó bien, así está bien, no, yo no le veo nada de malo. Después de que sale la ley, no, los niños no tienen vida, pero sí tienen vida, tienen corazón, no, porque hay un decreto que está escrito en la ley que dice que si está conectado a un cordón umbilical no es un ser, no tiene vida. Note, es algo antinatural, pero como que está ahí. ¿Qué le hicieron a Daniel? Lo mismo, un mico. Eso es era en contra tuya. Ay, no sabíamos que era en contra tuya, Daniel. Ay, qué embarrada, ¿no? Prohibido orar. El adversario quiere hacer lo mismo muchas veces. Buscará leones y ruge el infierno para que tú te apartes de Dios, para que tú dejes de buscar al Señor. Hay un poder en la oración. Note, es un reto de oración. Lo retaron a Daniel. Te reto a que no busques de Dios. Si buscas de Dios, pierdes el empleo. Si buscas de Dios, a veces viene el león, aún te dice, bueno, o la iglesia o yo, ¿a quién escoge? ¿Con quién se va a quedar? ¿Con quién tú te vas a quedar? Muchas veces viene esa presión, pero Daniel tuvo algo en su corazón, no me voy a arrodillar. Daniel dijo, prefiero fallarle a los hombres, pero no le voy a fallar a mi Dios. Daniel fue un hombre de temple, de carácter. Dios lo guardó, Dios lo respaldó. Y miren lo que pasó. Note que eso pasa hoy en día. Hoy en día disfrazan las leyes, disfrazan cosas, le cambian el nombre para hacerlo bonito. Note, uno dice aborto, uy no, aborto no, le colocan un nombre bonito, interrupción del embarazo. Aborto no, interrupción del embarazo. ¿Se dan cuenta? Siempre el mundo hace eso. Quitarle la vida, no, se llama muerte digna. Pero sabemos que es matar una vida, es cortar una vida. Y el adversario busca eso. Y busca el mundo, busca colocarnos, que nosotros sí, aceptemos eso. Escuchen, sacaron un decreto. El adversario puede sacar un decreto y dice que era irrevocable. Como quien dice, le tocó vivir con eso. Daniel, ¿qué dijo? No me toca. Tal vez hay un decreto. Estás enfermo y te tocó vivir con esa enfermedad toda la vida. ¿Tú qué tienes que decir? No. Voy a ir a la oración, porque en la oración hay poder y Dios puede revertir ese decreto. ¿Cuántos dicen amén? Note que a veces hay decretos, tu matrimonio se va a acabar. Y a veces de pronto el adversario dice, le tocó a esa mujer, vea, cantaletosa, tiki, 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 ja, 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 le tocó con ella. Pero usted ¿qué va a decir? No, seguiré orando, perseverando, porque yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi esposa o en mi esposo, transformar su corazón. Y de ser un hombre duro a ser un hombre tierno, o de ser una mujer tal vez que es a veces que se queja mucho, en una mujer que me transmite paz, me transmite aliento. ¿Qué decretos hay en contra de sus hijos, de su familia? ¿Usted va a aceptar los decretos o va a ser como Daniel? ¿Se va a avergonzar de la palabra o como Daniel va a abrir las puertas? Dice, aquí se ora, y orando a Jerusalén. El mundo no le da pena. Ay, qué pena, hermano, un momentico, es que tengo que fumar. Y salen así, prenden ahí. Uy, qué pena, hermano, es que me tocaba ir a fumar, pero ya, sigamos. Hay reuniones a mí que me han hecho eso. Sale la gente a fumar, ¿cierto? Y uno dice, Dios mío, trae salvación esta. Pero no sé, que el mundo ya lo ve como algo normal. Y yo no digo que sea pecado. Lo que estoy diciendo es malo para la salud. Pero note que ya se vuelve lo malo
o lo común se quiere, el mundo nos lo pinta que se vuelva algo que normal. Note, normal. Y como que nos tocó vivir con eso. No, hermano. Usted es un Daniel. Usted es un Teso. Usted es un Daniel. Usted es un Daniel o una Daniela. Y usted tiene que entender una cosa: mi juez es el Señor, y el que juzga las cosas es Él. Por los jueces de esta tierra, Daniel significa eso. Daniel sabía que había un juez superior, y Daniel apeló al juez superior. ¿Cuál era? El Dios Todopoderoso. ¿A través de qué? De la oración. Note, ¿por qué a usted le da pena orar? ¿Por qué no podemos decir: oiga, jefe, deme en mi hora de almuerzo, ahorita no lo puedo atender, necesito 10 minutos de orar? ¿Por qué le da pena decir que ora? ¿Por qué le da pena decir que va a la iglesia? ¿Por qué nos da pena eso? ¿Por qué le da vergüenza publicar algo en su Facebook o en su Instagram de que usted ama al Señor? Porque el mundo nos amedrenta y nos saca leones. Y usted publica algo, es que no sé qué, qué bueno ir a la iglesia. Ay, usted que va a la iglesia, usted que no sé qué, usted. ¿Por qué nos amedrenta el mundo eso? No. Dice que Daniel siguió orando. Daniel dijo: no, yo oro. Escuche eso. Daniel decidió en su corazón agradar al Señor. Dice: y se arrodilló ante el Señor para adorar como era su costumbre, 3 veces al día. No le estoy diciendo que hay que orar 3 veces y que si ora solo una está mal. No, yo no soy religioso. Pero bueno, fue la fórmula de Daniel. ¿Por qué no aplicamos esa fórmula de orar 30 días? El adversario sabía que si 30 días Daniel dejaba de orar, ¿iba a qué? A morir su espíritu. Iba a estar débil y iba a morir de hambre espiritual. Note. Ahora voltee la moneda. Si con 30 días apartado de Dios podía morir, la otra cara, ¿qué es? Que con 30 días de oración continua puedes dar vida a otros. Y quiero que te retes a eso. Rétate a orar durante 30 días y toda tu vida, pero rétate a orar por algo específico 3 veces al día. Ponte una meta de algo, no sé cuál sea tu necesidad, pero no aceptes ese decreto. Te dijeron a ti: mira, le tocó vivir con eso, se la gané. Daniel, ¿qué dijo? No me la ha ganado, yo apelo al juez superior. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez tú ves ese hijo en la drogadicción y el diablo te dice: le tocó vivir con ese hijo así, aguantarse solo una marihuana en su casa todos los días. Le tocó vivir con eso. Y tú te vas a arrodillar a eso y ya vas a decir: sí, ya para qué oro por eso. No, vas a orar porque Dios puede hacer que ese hijo se cambie, vea el milagro, la transformación. Tú lo verás el milagro. Al principio no se ven las cosas. Tú haces ejercicio y no se ven. La panza no baja, ¿me entiende? Como que el azúcar sigue igual y usted dice: pero doctor, yo me cuido. ¿No le pasa? Pero si usted persevera y se disciplina, usted va a ver la victoria. Usted comienza a ver la victoria. Yo te reto a eso. La carne es débil, pero el espíritu será dispuesto siempre. Entonces dispóngase su corazón. Haga un compromiso, rétese. El enemigo coloca muchos distractores, nos coloca de todo y tenemos de todo para distraernos. Pero usted es un Daniel. Usted es la sal de esta tierra. Ustedes son los justos que está haciendo que Colombia aún tenga vida. Ustedes son los justos que están preservando su familia. Ustedes, el enemigo lo sabe, pero a veces uno no lo sabe. A veces uno no entiende que uno, ¿yo? No. ¿Yo qué? No. El enemigo lo sabe. Usted es esa mujer especial. Usted es esa joven que Dios ha llamado para hacer esa luz en su casa. Entonces, note, dice que Daniel decidió ser fuerte, orar, no tuvo temor. ¿Fue fácil? Yo creo que no fue nada fácil, ¿cierto? Nada fácil. Dice la palabra, amado, que Daniel
revirtió ese decreto ¿en qué? En oración. ¿Y qué pasó? Por Daniel honrar a Dios, por Daniel apostarle a la vida, por Daniel no aceptarse, no adaptarse a lo del mundo. En este tiempo estamos en el referendo por la vida. No, nos tocó ir con el aborto. Sí, que en Colombia niños hasta los... No, porque como ahí dice que no tiene vida, entonces hasta los 6 meses. ¿Será que no tiene vida un niño en 6 meses? Las mujeres que están acá, mamás, ustedes, que tienen ese privilegio que los hombres no tenemos, de sentir pataditas, de sentir los dolores, ¿cierto? Ese privilegio que usted tiene cuando está en los 3 primeros meses y le da los antojos de comer jabón Fab. Pero pasa o no pasa, ¿sí? Mujeres que dicen, pastor, tengo un antojo de que no, ese olor a gas me encanta. ¿Pasa o no pasa? Tremendo. No tiene vida. Ah, no, pero es que los hombres dijeron que no. Vean, pueden reunirse a hacer cualquier cosa, pero usted y yo tenemos un juez superior. Apele a él. Daniel, por orar, ¿qué pasó? Por Daniel seguir en oración, ¿qué pasó? Cuando lo metieron en el foso de los leones, ¿qué dice la palabra? Que los leones, ¿qué? No abrieron su boca. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Dice que el ángel de Dios vino y cerró la boca de los leones. Dice la palabra. Dice que se cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Dice que mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente, y tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Palabra de Dios, amén. Note que cuando tú sigues en oración, cuando tú no sigues la corriente del mundo, no te avergüenzas del Señor, sigues fiel al Señor. Lo que te digo no es que seas religioso y señales a todo el mundo, usted es un pecador y usted es esto, y señalando a todo el mundo. No, esto no es ser cristiano. Ser cristiano es ser misericordioso y amoroso con la gente, demostrarle el amor del Señor, demostrarle que hay un camino distinto, no juzgar la gente, amén. Y note, Daniel dice la palabra que por eso Dios no lo dejó en vergüenza y no te va a dejar a ti en vergüenza. Levántate en oración, levántate allí en leer la palabra, en cerrar la puerta, levántate y Dios va a hacer algo en tu vida. Dice la palabra que note, por defender la vida se cerrarán bocas de leones. Por defender la vida, note, ¿saben qué pasó? Dice la palabra que el rey Darío quedó sorprendido. Dijo el rey Darío, si ese es tu Dios, ¿cuál es tu Dios? Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuál es tu Dios? ¿Tú a dónde vas? ¿Tú qué has hecho? Dice la palabra que el rey Darío, a partir de ahora, el rey único y verdadero que se va a adorar en esta nación va a ser el Dios de Daniel. Y note que se revirtió el decreto, y por Daniel ser fiel de oración, defender la vida, Daniel dio vida ¿a quién? A miles de personas. Miles fueron salvos. Todo Media y Persia tuvo que adorar al Señor por un hombre que fue diferente. Un hombre que no estaba solo, porque dice la Biblia que Daniel tenía 3 amigos, ¿no? ¿Quiénes eran? Ananías, Azarías y Misael. 3 jóvenes, dice que, ¿saben? Mírenme, se calcula que Daniel tenía 15 años. 15 años cuando Daniel llegó a Media y a Persia. Vino un avivamiento tal sobre Media y Persia que se dice, los teólogos, algunos enseñan, que los 3 reyes magos que venían de Oriente, que le entregaron riquezas a Jesús cuando estaba recién nacido, y a María, allí honraron a María y a José, venían de ellos, de Media y de Persia, un pueblo lejano que creía en el Dios hebreo, por un hombre y 3 amigos, Daniel y sus 3 amigos, que decidieron honrar al Señor, que no se amedrentaron ante los leones, que dijeron no importa, haga lo que quiera,
pero yo amaré al Señor con todo mi corazón. Lo honraré. Vean, a Daniel le cambiaron el nombre, le cambiaron el vestido. Daniel tenía todo para pecar. ¿Quién lo conocía? Nadie. ¿Quién lo estaba viendo? Nadie. Pero Daniel decidió honrar a Dios. Y Daniel influyó en toda una nación entera. Mírenme acá, ¿saben? Hay un poder en la oración cuando nos ponemos de acuerdo. Dios, que estaba buscando en Sodoma y Gomorra 50 hombres y mujeres que oraran, no habían 50, no habían 40, no habían 30, no habían 10. Note el poder de la oración en unidad. Cuando nos ponemos de acuerdo en unidad, en oración por algo, eso hace que Dios detenga el juicio, hace que se despierte el corazón de Dios. Dios dice: vale la pena, que hay personas que me aman, que me buscan. Y aquí hay más de 50. Aquí hay un ejército de Dios. Usted va a detener el juicio contra su familia, contra su casa, contra su nación. Aleluya. Apláudale al Rey. Apláudale al Rey. Un grito de victoria. Hay esperanza para nuestra nación. Hay esperanza para su familia. Hay esperanza. Las cosas sí van a cambiar. Usted siga perseverando ahí en lo secreto. Cuando usted es débil, Dios es fuerte. En debilidad de rodillas, como que fuéramos débiles, pero en humillación es cuando Dios se fortalece. Es cuando Dios recompensa. Es cuando Dios dice: yo estoy aquí por ti. No se amilane, no se avergüence, no deje de orar. Dios hizo que Darío sacó un edicto. Todo el pueblo tenía que orar. Después de decir: nadie ora, fue tan poderoso lo que Daniel hizo, que Darío dijo: ahora todos oran a este Dios que nos presenta este hombre. Daniel fue un gran político. Porque sí, no te vamos a seguir creyendo que el gobierno no necesita hombres y mujeres con temor de Dios. Vamos a seguir creyendo lo que nos han dicho. Política y religión no van. No, los religiosos aquí no caben. Eso déjenos solos a nosotros. Eso es lo que querían con Daniel. Tal vez esos chiquiticos que están allá arriba en clase, tal vez su hijo va a ser un gran presidente de Colombia, un gran alcalde. Esa generación son pequeños Danieles. Fórmelos, no los menosprecie. Enséñeles con su ejemplo la oración, la perseverancia, la santidad, y que vale la pena honrar al Señor. Den un aplauso a Él. Aleluya, 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 aleluya. Lo veremos, lo veremos, lo veremos. Lo veremos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, un grito de victoria. Un grito de victoria. Aleluya. Hermano, lo reto, 30 días. ¿Cuántos pueden hacerlo? Colóquese un reto: 30 días por mi familia, 30 días por mi matrimonio, por mi tierra, por mi nación, por esta enfermedad. Voy a orar 30 días, que Dios haga algo, que Dios revierta. Dios puede hacer, Dios no está muerto. Dios es grande y poderoso, bueno, misericordioso. Dios solo espera que usted le busque. Busquémoslo en unidad en este tiempo. Hagamos esta tarea de las firmas. Amado, tal vez vemos las firmas y ay, eso de que está haciendo la iglesia, que el referendo, que la vida, ay, yo no tengo tiempo para eso. Yo no sé qué, hermanos. Tal vez en 30 años, 40 años, miren, y tal vez antes, otras naciones digan: oiga, mire lo que hizo Colombia, y tú vas a ser protagonista de eso. Una nación que le apostó a la vida, y por defender la vida Dios cerró los leones. Por defender la vida estamos guardando nuestra tierra. Por defender la vida estamos honrando al Señor. Por defender la vida, la creación maravillosa que es el ser humano. El sello de la hermosura de Dios es el hombre. Usted sabe que el hombre ocupa el lugar de la creación que el adversario menospreció, ¿verdad?
Cuando el adversario se rebela con Dios, Dios lo expulsa del paraíso, del reino de Dios, y Dios dijo: voy a hacer ahora otra criatura mejor, más hermosa. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y que semejanza. Y el diablo, que dijo: ¿cómo así que usted va a hacer otro que más hermoso, más esto? Pues no. Y buscó dañar al hombre. Siempre todo lo hermoso de Dios el adversario lo busca dañar. Siempre. Porque es la hermosura de Dios. Y usted es esa creación hermosa de Dios. La palabra dice que Dios nos formó como queso, como cuajada. ¿Sí lo han leído en la palabra? Dice la Biblia eso. Dice que Dios nos formó como una cuajada se forma. Dice que así Dios nos fue como dando forma. Dice allí la palabra, ¿verdad? Dice allí Job capítulo 10 versículo 10, dice: ¿no fuiste tú quien me formó como leche? ¿Me hizo como cuajar como queso? Dice: fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones. Me diste vida, me favoreciste con tu amor, y tus cuidados me han dado aliento. Palabra de Dios, amén. Job capítulo 10 versículo 10 al 12. ¿Quién da vida? ¿Quién formó los huesos? Note, ¿quién lo hizo? Usted. Dios no se equivocó con usted. Usted es el hombre perfecto o la mujer perfecta. Dios le dio lo que usted necesitaba. Guardemos la creación del Señor. Esos pequeños seres que están por vivir, por preservar la vida, estamos haciendo historia en nuestra nación. Involúcrese en eso. No lo tome como: ay, es algo que el pastor dijo, ay, mi líder, la iglesia. No, hagámoslo con el corazón, y Dios va a traer vida y misericordia. Amén, hermanos. Amén y amén. Colóquese de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Apláudale fuerte al Señor, apláudale fuerte a Él. Apláudale fuerte, bien fuerte, apláudale al Señor, apláudale fuerte a Él. Ante el único y verdadero Dios, ante el grande y todopoderoso. Apláudale fuerte. Gracias por darnos vida. Gracias por formarnos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te alabamos, Señor. Dígale: quiero honrarte, quiero vivir para ti. Dígale: hoy cambio mi vida para ti. Diga: mi casa te servirá, mis hijos, mi descendencia te servirá. Te serviremos con el corazón. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dile: Señor, solo ante ti me arrodillo, solo ante ti me inclino a partir de ahora. Dile: Señor, perdóname cuando flaqueé, cuando confié en mí mismo y tal vez te negué, Señor. Pero hoy vuelvo a casa a inclinarme ante ti. Dile: tú eres mi único Dios, tú eres mi único Señor, bueno, grande y verdadero. Perdóname cuando he tenido miedo al león, cuando he tenido miedo a las amenazas y te negué, Señor. Cuando cedí al pecado o por quedar bien con mis amigos,
y me avergoncé, perdóname. Dile: Señor, pero hoy dame el corazón de Daniel. Dame ese espíritu tenaz, impetuoso. Por eso hoy vuelvo a la oración. Dile: Señor, hoy vuelvo a casa. Hoy vuelvo, Señor, a la oración. Dile: determínate hoy. Hoy determino ser un hombre de oración, una mujer de oración. No un religioso, sino un hombre que con corazón sincero te busca, Señor. Padre, hoy aceptamos este reto: 30 días por la vida, 30 días de oración, 30 días de hacer algo, Señor, de orar en la mañana, al mediodía, en la noche. 30 días de buscarte, Señor, 30 días de buscarte, Padre. Padre, hoy desata vigor en tu pueblo, fuerza, Señor. No aceptamos ningún decreto del adversario, ningún decreto de muerte, ningún decreto, Señor, porque tú eres el juez de la tierra. Tú vives y reinas por los siglos, Señor, y por eso apelamos a ti, Señor, y te buscamos a ti, el juez grande y poderoso. Dile: Señor, ten misericordia de mi casa. Dile: Señor, detén el juicio sobre mis hijos, detén el juicio de muerte, detén el juicio de enfermedad, detén el juicio, Señor. Oiga, clamamos a ti, Señor. Y hoy me cobijo con tu sangre, y hoy me vuelvo a ti, al Dios único y verdadero, al Dios eterno, al Dios grande, al Dios omnipotente. A ti te busco, como Abraham te buscó y hizo un altar, como Daniel te buscó, Señor, como Isaías te buscó, como Jeremías, y te hallaron. Dile: Señor, voy a buscarte, y hoy vengo a buscarte y te he hallado, Señor, y quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu palabra, quiero más de tu fuego, quiero más, Señor, de ti. Hoy vengo a llenarme de ti. Tómame, Señor. Hoy determino, Señor, porque tú eres mi único Dios, y solo ante ti me inclino, solo ante ti me arrodillo, solo ante ti, Señor. Oh Padre, oh tú eres el único Dios grande y verdadero. Desata el hambre de por buscarte en tu casa, desata el hambre de buscarte en tu iglesia, desata el hambre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Levante sus manos. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor. Señor, llénanos de ese espíritu que tuvo Daniel y sus 3 amigos, Azarías, Misael, Ananías. Esos 4 jóvenes impactaron una nación. Te pido que aquí más de 4, aquí muchas familias, Señor. Declaro, Señor, que ellos cambian la historia de su casa. Diga hoy: me echo fuera toda vergüenza. Perdóname, Señor, me he avergonzado de orar, me he avergonzado de llevar una Biblia o de colocar un versículo. Señor, perdóname, porque nos hemos acostumbrado al mundo y a sus decretos, y como que aceptamos eso. Sí, ya nos tocó así. Pero Daniel siguió fiel y tú lo respaldaste. Dile: Señor, y me levanto en fidelidad a ti. No me avergüenzo más del evangelio, porque es poder de Dios. Me levanto en tu nombre, en buscarte, en orar, Señor, no en ser religioso ni ser hipócrita sino en ser fiel contigo de corazón, Señor. Padre, y a bendecir a otros, no juzgándolos, sino llevándoles de tu palabra, de tu amor, tu misericordia. Hoy yo, Padre, me vuelvo a ti con el corazón, Señor, y yo bendigo a tus hijos. Declaro que ellos aún vencerán vicios en este tiempo, serán fuertes, sacan músculos espirituales. Desato esa autoridad, Señor. Cuando ellos oran, demonios huyen. Cuando ellos oran, Señor, Padre, tendrán grandes victorias, Señor, porque tú eres su fortaleza, tú eres su alegría y tú eres su gozo. Yo los bendigo con toda rica, abundante bendición, y declaro que esta iglesia es poderosa, es luz, Señor. Saldrán reyes de este lugar, saldrán gobernantes de este lugar, empresarios de este lugar,
gerentes poderosos de este lugar. Saldrán ideas del Espíritu, empresarios de este lugar. Saldrán gobernadores, senadores de este lugar, Señor. Tú levantas esa generación de Daniel, hombres fieles a ti, pero hombres influyentes en el gobierno, hombres fieles a ti, pero también consejeros fieles de tu palabra en todo lugar. Yo bendigo a tus hijos, Señor, y tú los respaldas, Señor. Dios dice en esta hora: hijos, dice el Señor, si tú no te avergüenzas de mí, dice el Señor, yo nunca me he avergonzado de ustedes, de llamarlos hijos. Dice el Señor: yo te llamé y te santifiqué. Desde antes de nacer, dice el Señor, tuve una idea contigo. Dice el Señor: por un tiempo te apartaste, pero hoy, dice el Señor, estoy desatando misericordia, dice el Señor. Dice el Señor: porque he contenido mi juicio, dice el Señor, porque soy Dios misericordioso y que se duele del castigo. Me duele castigar a los hombres, dice el Señor. Por eso, dice el Señor, he buscado una generación que se levante en misericordia. Dice el Señor: por eso te he colocado a ti como sal, como luz en tu casa, en medio de tu casa, dice el Señor. Y si tú perseveras, dice el Señor, yo te levantaré y te honraré, te respaldaré poderosamente, dice el Señor. Padre, gracias por tu pueblo. Dice el Señor: porque tengo una unción fresca y nueva para este ministerio, como nunca la han visto, dice el Señor. Levantará a los niños, levantará a los preadolescentes, levantará a los jóvenes, levantará a los grandes y levantará a los viejos juntamente. A todos usaré en este tiempo, dice el Señor. Por cuanto me han decidido honrar y amar, yo los respaldaré. Cerraré bocas de leones y los levantaré poderosamente y los exaltaré. Así dice el Señor. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias.